cargando la carretilla, caminando en alpargatas. Y cuidado con los molinos, no te vayas a agarrar ahí porque no te viene a buscar ni tu vieja. Contanos ya qué pasó. ¿Cómo es que, por qué nunca más volvieron y dónde están los demás? Apareció tantas veces, incluso ahora en la actualidad lo siguen viendo. ¿Qué es lo que se está viendo? Si te habías contactado, perdón, estamos colgando y la guardamos solo para hacer este chiste. Amigos, bienvenidos una vez más a Coordenada 3, hoy en este capítulo 19 y la segunda parte de Leyendas Argentinas. Si no viste el primero, los invito ya mismo a que lo vean porque son realmente leyendas imperdibles. Soy Narbustraki, como ya lo saben, en esta tertulia de información no estoy solo, sino que me acompañan Matías Oniria y Esteban Dilo. ¿Cómo están mis amigos? ¿Todo bien? Buenas amigo tertuliano, ¿todo bien? Y lo tengo que cambiar. Tertuliano ya me lo propuse que hay que cambiarlo en cada episodio, hay que poner una palabra nueva ahora, así que... Antes de avanzar quiero decir que esta gorrita ya se sorteó el programa pasado. Ya se sorteó, sí. Si no sabes quién la ganó, tenés que mirar el programa pasado. Capaz fuiste vos y te estamos esperando para que nos comentes. Ahora ya se contactó y... Claro, contactados. Tal cual. Contactados. Y si contactaste, nada, un saludo. Está acá, la tenemos que enviar. Sí, si te habías contactado, perdón, estamos colgando y la guardamos solo para hacer este chiste. Así que... Hace 4 semanas que la teníamos que mandar. Bueno, capítulo número 19, seguimos con el viaje de egresados, seguimos recorriendo entonces la Argentina. Habíamos visto Ushuaia, el Monte Susana, la Salamanca, por donde pinte en cualquier parte del país. ¿Qué más? En Santiago del Estero era el Alma Mula y después el Futre en Mendoza. Ahí fue que terminamos, que pusimos la pausa, pusimos el freno, cargamos nafta, hicimos el sorteo. Y ahora te queda la posta a vos, Mati, para continuar con esta... Están invitados entonces nuevamente, luego todos de calculo de haber bajado un poquitito y de haber pasado por esta pausa, pueden todos volver a subir al micro, al cachofomóvil, se suben todos, la bisabuela se pone en el rol de conductora y ese ahora el momento donde a mí me toca ser el coordinador de este viaje y vamos a arrancar viaje y vamos a ir hacia un lugar muy particular. Esta leyenda es necesariamente un lugar. No es una leyenda que habita un lugar, sino que es un lugar propiamente dicho. Porque vamos a hablar de una ciudad encantada. Así como en tantísimas otras partes del mundo, nuestra querida Argentina cuenta con su propia ciudad encantada. Una ciudad mítica de la que se empezó a hablar hace muchísimo tiempo atrás. Y cuando digo hace muchísimo tiempo atrás, nos tenemos que remontar básicamente hacia el siglo XVI, más precisamente a un momento histórico que de un poco hablamos ya el capítulo anterior, que tuvo que ver con las primeras conquistas españolas y europeas hacia suelos argentinos. Cuando España y otros países de Europa empiezan a venir a lo que sería finalmente el territorio argentino, empiezan a encontrarse obviamente con un montón de particularidades, como se imaginarán. Entre algunas de ellas un montón de recursos que les empiezan a ser atractivos a los que quieren de algún modo poder acceder, encuentran también a pueblos originarios y empiezan a gestarse un par de cuestiones que le van a dar dinámica al futuro, no solo del continente americano, sino que al futuro del mundo. Y esta ciudad encantada tiene mucho que ver con esto y marcó claramente la historia de todo y ahora van a ver por qué. Vamos a centrarnos en un viaje muy particular sucedido de Europa hacia América y es el viaje que hizo Sebastián Gaboto. Sebastián Gaboto hace un viaje y para ese entonces, lo hace en el 1526, y para ese entonces ya había habido un montón de navíos que habían llegado hasta estas tierras. Incluso había habido uno muy famoso que fue el de Solís. Solís había llegado, se había encontrado con el Río de la Plata, que en ese entonces no se llamaba Río de la Plata, que tenía otros nombres. De repente se había encontrado con determinados lugares que le habían resultado atractivos. Incluso había pedido permisos de gobernación a la corona para poder llegar y conquistar, y etcétera. Pero luego de mostrarse muy entusiasmados por estas tierras, Solís había desaparecido, no había vuelto. Imaginen que en ese momento, 1500 y pico, cuando un navío se iba y decía nos vemos en un mes, podía tardar entre un mes y 45 días, pero si después no volvía, no había modo, no había WhatsApp, no había antenita, no había modo de comunicarse con ese navío. Ya está perdido. Vendemos las cosas que quedaron acá, nos vemos.
Nos vemos, chao, nos vemos. Solís, que se había mostrado muy interesado por los suelos americanos y había encontrado canales y ríos que le habían parecido cada vez más interesantes, en determinado momento, sorpresivamente, deja de volver. Raro, dicen todos, porque ya había venido un par de veces, entonces ya de algún modo conocía mejor la zona, eran exploradores instruidos de algún modo, pero había desaparecido. Así que lo de Solís era un gran misterio. Cuando Sebastián Gaboto, con quien arrancamos esta historia, decide sus embarcaciones, este conquistador europeo, decide venir para estas coordenadas, lo primero con lo que se encuentra, y que queda absolutamente sorprendido, es que se encuentra un español en estas tierras, un europeo en estas tierras. ¿Y quién es este europeo? Es una de las personas que había naufragado del barco de la tripulación de Solís. Es una gran sorpresa, de pronto, para Sebastián Gaboto y su tripulación. Dicen, o sea que vos pertenecés a la famosa tripulación de Solís, el desaparecido. Claro. Contanos ya qué pasó. ¿Cómo es que, por qué nunca más volvieron y dónde están los demás? Él arranca de atrás para adelante y le dice, bueno, la mala noticia es que no hay demás, no hay otros. Todos los demás perecieron. En diferentes momentos fueron muriendo. Dice Sebastián Gaboto, pero ¿qué pasó? Efectivamente, de algún modo empieza a contarle. Este europeo que había quedado varado en tierras americanas le dice, bueno, mirá, la verdad que nosotros llegamos y en determinado momento unos nativos desde una costa nos empezaron a hacer señas muy amistosas de vengan, bajen, está todo bien, hola, hola, sean bien recibidos, de algún modo daban a entender esos mensajes, y cuando estos europeos bajaron de los barcos, fueron no solo atacados, sino que diezmados, no solo atacados, diezmados, también sometidos y finalmente comidos. ¿Sí? Bien. No todos. Algunos de ellos lograron, cuando se dieron cuenta de que los que iban bajando del barco iban cayendo así como títeres, algunos de ellos se dieron cuenta que atrás de esto había una trampa y pudieron irse con el barco, con tanta mala suerte que terminan encallando un poco más allá en manos de otras tribus nativas. No. Tengamos en cuenta en este momento, voy a abrir un paréntesis, porque muchos van a decir entonces, pero qué violentos eran los nativos. Acá quiero donde abro el paréntesis enorme y digo, para este entonces, tengamos en cuenta que los nativos ya venían lidiando con la invasión constante de europeos, y entonces de algún modo ya tenían para este entonces la vara un poquitito alta. Ya habían dejado en algún momento que tratar de hacer contacto pacífico con otras culturas, se habían dado cuenta que el contacto pacífico no era tan pacífico y que por cada vez que dejaban avanzar un poco más a los invasores iban perdiendo su idiosincrasia, así que para este entonces ya los nativos habían elaborado ciertas mañas para defenderse de esto, que era básicamente un exterminio. Entonces ya para este entonces estaban... Además, hoy en día, sacando la cuenta, hay nativos o hay españoles, hay más españoles que nativos, entonces ya la cuenta se sabe por sí mismo. O sea, no está mal lo que hicieron. Sabemos cómo terminaron las cosas, entonces de algún modo, digo, en este momento era cuando los nativos estaban ofreciendo su mayor resistencia y estaban tratando de enfrentarse a los colonizadores. Entonces, en un momento, estos tripulantes que habían ido con Solís, que habían logrado sobrevivir al primer ataque, terminan en manos de otra tribu. También esta tribu un poco los diezma, pero no acaba con todos ellos, sino que con algunos de ellos los termina incorporando a su tribu. Los termina de algún modo teniendo entre ellos, se quedan y empiezan a comunicarse, empiezan de algún modo a compartir algunas experiencias, a compartir algunas posibilidades de comunicación y empiezan a generar un idioma entre ellos. Y lo primero que se dan cuenta estos europeos que quedan con los nativos es que los nativos les empiezan a comunicar mediante señas, dibujos y de algún modo de todas las formas posibles en ese momento, decirles, nosotros conocemos ciudades en las que hay un montón de minas preciosas. Los españoles les decían desesperadamente, esto a nosotros nos gusta mucho, esto es plata, es oro. Y los nativos les decían, nosotros sabemos, hay ciudades llenas de eso. De hecho, le empiezan a hablar de un lugar que los europeos traducen como Sierra de la Plata. Les empiezan a hablar de un rey blanco, un rey que existía en esta ciudad de La Plata, que era una ciudad llena de minerales preciosos, y había un rey ahí que para cualquiera que fuera hasta ahí, con el solo hecho de que vos te acercaras a esa ciudad y eras lo suficientemente valiente y temerario como para llegar hasta ahí, y habías podido solventar todas las vicisitudes para llegar hasta ese lugar, ese rey te premiaba con muchas de sus piedras preciosas. Entonces, de algún modo, estos nativos, cuando los europeos se mostraban escépticos, le decían, no nos creen, bueno, vengan ustedes dos, acompáñennos que vamos. Los españoles iban con ellos
Y a la semana volvía el grupo de nativos reducido y nunca volvían los españoles. Y le decían, bueno, los españoles en el camino, como están menos preparados que nosotros, fueron muriendo, pero miren, es verdad que venimos de allá porque tenemos esto. Y traían oro, piedras preciosas, y etcétera. Esto hacía que los otros españoles que todavía se habían quedado decían, uy, bueno, debe ser verdad. Los nativos decían, vamos que lo llevamos. Volvían a pasar lo mismo y siempre volvían menos personas y entre ellos cada vez menos españoles. Hasta que solo había quedado el que había sobrevivido y el que se encuentra ahora con Sebastián Gaboto y le dice, efectivamente soy el último que sobrevivió, pero tengo constancia porque nos dicen los nativos de la zona de esta ciudad, ninguno de los europeos pudo volver todavía de alguna de esas expediciones, así que, pero dice, yo tengo fe de que esa ciudad existe. Sebastián Gaboto de algún modo se deja seducir por esta idea, y si bien él había venido con otros planes, dice, a ver, voy a mandar una parte de mis hombres a que busquen esa ciudad. De hecho, se encuentran con algunos de los nativos, piden ir hacia esas ciudades, y ¿qué pasa efectivamente cuando se va un grupo expedicionario de Gaboto con los nativos a buscar esta ciudad, donde hay, en teoría, está llena de tesoros fantásticos y hermosos? ¿Qué pasa con los españoles? Mueren. Desaparecen. Vuelven los nativos solos y Sebastián dice, ¿dónde están mis hombres? Y los nativos le dicen, no, mirá, acá están todas las piedras que pudimos traer, pero tus hombres no están más. Entonces Sebastián Gaboto dice, a ver, momento, yo no vine a esto, no voy a perder tiempo en esto, me parece que acá hay algo medio extraño, dice Sebastián Gaboto, y Sebastián Gaboto va a seguir con sus planes. Pero había un hombre que venía en la tripulación de Gaboto que se queda con la espina cruzada. Se llama Francisco César. Francisco César se queda con la espina y dice, hey, ¿y si existe esa ciudad? ¿Y si en realidad existe y los nativos nos llevan, pero lo están usando como una trampa, pero esta ciudad existe? Entonces le pide permiso a Sebastián Gaboto y le dice, mientras ustedes hacen la misión, ¿yo me puedo ir a buscar esa ciudad? Sebastián Gaboto muy sabiamente le dice, mirá, te voy a dar 14 hombres, vas a ir vos y 14 hombres, 15 hombres en total, a buscar esa ciudad perdida, llena de minerales preciosos, llena de esa ciudad encantada que dicen donde todo está hecho de oro, piedras y esmeraldas, pero no vayas con los nativos, por las dudas, andá vos solo. Juntá toda la data que hasta el momento pudimos más o menos juntar al respecto, sabemos que queda por allá, sabemos que hay que ir caminando para el norte todo el tiempo, sabemos algunas cosas, andá vos por tu cuenta con 15 hombres que voy a dejar a tu disposición. Francisco César, efectivamente, se larga a la misión. Gaboto hace lo suyo, termina con sus conquistas, va haciendo monolitos que finalmente después van a ser importantísimos para las fundaciones de las primeras ciudades que se van a hacer acá, provenientes de Europa, y se olvida de Francisco César hasta que en determinado momento, y pasado ya unos cuantos meses, porque tengamos en cuenta que para ese momento todo llevaba muchísimo tiempo porque eran expedicionarios que iban a pie, que iban domesticando animales e iban a atracción de sangre, así que unos cuantísimos meses después vuelve a aparecer Francisco César con algunos de sus hombres. Todos no. Ante la mirada atónita de Sebastián Gaboto, que casi se había olvidado de él, que casi se iba a volver para allá sin él, de repente como, opa, volviste, y dice, y Francisco César levanta así una bolsa llena de piedras preciosas y le dice, efectivamente, hay una ciudad entre las cordilleras que está forrada en oro. Empieza a hablarse ahí de la ciudad encantada, empieza a hablarse ahí de una ciudad de algún modo errante, porque decían que iba cambiando de lugar, como la Salamanca, que ya hablamos en otro capítulo. Empieza a hablarse de una ciudad, la ciudad de los Césares, le dicen, que está cubierta de oro y donde se puede adquirir cualquier tipo de beneficios para la persona que la vaya a conocer. El tema es, ¿para dónde queda esa ciudad?, se pregunta Sebastián Gaboto, y de algún modo Francisco César trata de hacer un mapa, y por lo que él dibuja, se logra estimar hoy en día que hay un gran conflicto. Como el mapa que hicieron ellos era sin conocer Argentina, nunca se supo si llegaron probablemente hasta las sierras cordobesas, o si se pasaron incluso y terminaron siendo más hacia la cordillera de los Andes literalmente. Entonces, ¿hasta dónde se adentró
Francisco César? ¿Hasta dónde fue para lograr encontrar esta ciudad? No se supo en ese momento, no se supo ahora, porque la realidad es que hubo un montón de expediciones que contaron con esta idea de haber llegado a alguna ciudad media misteriosa, llena de oro, pero nunca pudo nadie volver a repetir la experiencia de Francisco César. Sin embargo, los historiadores, con el paso del tiempo, lejos de desmentir esto, lo que dijeron fue, ojo, porque hay muchas posibilidades de que haya existido una ciudad de estas características. ¿Por qué? Porque los incas, para ese momento, ya venían teniendo problemas o a veces alianzas con los nativos que estaban en los pueblos, en las tierras argentinas, y habían ya caminado sobre la Argentina. Entonces los incas de algún modo también estaban dando vueltas por la Argentina. ¿Podría haber sido esta una ciudad oculta que tenían los incas dentro de nuestro territorio? Otros dicen, en realidad también sucedía otra cosa. Muchísimos barcos españoles, como le había pasado al de Solís, llegaban, encallaban, no podían cumplir sus misiones porque no conocían los lugares, se perdían dentro del territorio de las tierras americanas y como no sabían cómo volver, o porque se rompían sus navíos, terminaban armando ciudades mismos acá. Entonces de algún modo traían su cultura, la mezclaban con alguna otra. Muchos de esos barcos venían cargados con muchos minerales, con mucho oro y etcétera. Entonces capaz era una ciudad europea que había mutado en alguna confluencia con una ciudad incaica. Claro. Entonces esa era la versión como lógica y escéptica del mito. ¿Puede ser entonces que existía esa ciudad de los que todos hablaban? Muchísimos buscadores de tesoros, muchísimos cazarrecompensas a lo largo de la historia intentaron buscar esta ciudad encantada que tanto sedujo a tantos exploradores que vinieron por primera vez acá a estas tierras. Esta ciudad encantada que fue buscada por mucho tiempo, incluso para quienes escucharon el capítulo del Nahuelito, yo le hablé de Martín Sheffield, una especie de cazarrecompensas que había estado en el sur argentino. Muchos dicen que Martín Sheffield vino en busca de esa ciudad. Había venido a Argentina buscando esa ciudad donde abundaban los oros y las piedras preciosas. Así que la idea de que hay una ciudad todavía perdida entre las sierras cordobesas, o quizás entre los Andes, porque nunca quedó muy claro, una ciudad que tiene muchísimos tesoros incaicos de antaño, que esa ciudad existe todavía es un gran mito que sobrevuela algunas regiones de nuestro país. Incluso hay quienes han dicho que muy probablemente esa ciudad misteriosa, llena de tesoros, no haya pertenecido ni a españoles ni a incas, sino que se trata, como ya también hemos mencionado en algún momento, de las tan famosas ciudades templarias, que fueron fundando los templarios justamente, esta orden, en diferentes partes del planeta, en diferentes partes del globo, fueron fundando ciudades con un fin muy claro, que era el de guardar sus reliquias. Los templarios, para el que no sabe, tenían una clara misión, que era guardar ciertas reliquias que tenían poderes. Para que no caigan en las manos menos deseables, estas reliquias ellos las escondían en los lugares más inhóspitos, en diferentes partes del mundo, en lugares inaccesibles para el común de los mortales. Entonces muchos terminaron adhiriendo a la idea de que quizás esa ciudad que se conoce desde el año 1500, de la que también tenían conciencia los primeros nativos de estas tierras, probablemente hayan sido ciudades templarias, que en la época del 1100 se saben que fueron fundando ciudades por todos lados. ¿Qué habría en la ciudad templaria de Argentina? Esto es un mito que se conoce desde siempre, así como muchas veces se dijo en Argentina estuvo Hitler, siempre se dijo en Argentina está el Santo Grial. De todos los tesoros que tienen los templarios, se supone que el Santo Grial es el que descansa en Argentina, y para muchos en esta ciudad encantada, que como les digo ya se conoce desde antiquísimos primeros tiempos, y que quizás desde la antigüedad se tenga noción. Así que para el que ande con ganas de aventuras, en algún momento se puede bajar del micro al que nosotros vamos transitando y adentrarse a pie a los paisajes salvajes e inhóspitos, y quien le dice que no tenga la suerte o no de llegar a este paraje donde te podés volver con una bolsita llena de piedras de oro y plata. Bueno, en Córdoba tiene sentido, ¿no? Porque en Córdoba dicen que está el Santo Grial, en el Uritorco siempre se habló cuando hablamos del bastón de mando y demás. Y también tiene sentido que esta ciudad esté escondida ahí porque es más factible que la vegetación quizás haya tomado todo
y esté escondido debajo de eso. En la cordillera quizás no, porque no hay vegetación, ¿no? Es más Sería muchísimo fácil más difícil. Además, que quede a la vista, digo. Entonces en Córdoba es como que a veces vos ves en la zona, en México, hay muchos lugares arqueológicos que están todavía, si bien ya fueron descubiertos, están todavía recuperándolo de la vegetación que tomó todo, que vos ves una montaña y sin embargo abajo tenés una pirámide con túneles, con un montón de cuestiones. Entonces Córdoba quizás yo lo veo como mejor escenario para eso que la cordillera, ¿no? Tenemos que ir a Córdoba, claramente. Aparte, o sea, en la cordillera no está la cabeza del jinete que hablé yo la otra vez con el tesoro. No mezclemos las cosas. no mezclemos los tesoros que después si no, no tenemos para repartir. Hay algo muy interesante con esto, que es que muchos han llegado a la conclusión de que obviamente los pueblos nativos, cuando notaron la ambición de los conquistadores, empezaron a usar estos cuentos de las ciudades llenas de oro justamente para hacer lo que le hicieron a la tripulación de Solís, que fue de algún modo separarlos, invitarlos a que los sigan para ir a una ciudad y finalmente de algún modo diezmarlos y atacarlos. Ahora, si bien fue una estrategia de legítima defensa, lo que terminó pasando fue que la idea de que había una ciudad llena de oro hizo que cada vez hubiera más exploraciones europeas hacia América. Y de algún modo, si bien les sirvió en el momento para poder defenderse los primeros conquistadores, terminó generando su debacle total, su caída total, porque cada vez con más fuerza, al enterarse de eso, los grandes reyes decían, che, hay una ciudad, bueno, no mandemos 2 barcos, mandemos 5. Causó lo contrario. Causó el efecto contrario. Lamentablemente, lo quisieron usar como un señuelo y terminó siendo su perdición. Todo, obviamente, encaminado de las manos de la ambición humana, como siempre decimos. Sí, creo que todas las leyendas tienen un poco de ese cuentito, ¿no? De la ambición, la culpa, los detalles, las malas actitudes, las malas acciones. Lo lindo es que podés ir a Córdoba o a la cordillera siempre con la mano así. Podés traer una cabeza o podés traer un montón de oro. Depende qué historia ataques. Con algo en la mano te volvés. Con algo en la mano te volvés. Exactamente. Bueno, ¿para dónde ahora vamos a buscar un poco de azúcar, así que podés ir así, o así mejor dicho, y traer un poco de azúcar, porque voy a estar hablando de otra criatura, de otra leyenda, que es muy interesante. A mí lo que me llama la atención siempre de las primeras cosas son los nombres. Y este le hacen llamar el familiar. Una leyenda muy famosa, muy conocida. O el sulpay, o también el tío, como ya hemos hablado en el capítulo anterior, o el perro familiar. Pero lo loco es que el familiar ya te suena a que te va a aparecer, si no conoces la historia, te va a aparecer un zombie, ¿viste? Te va a aparecer el familiar. Este es un espíritu que aparentemente devora las almas de las personas. O por lo menos así se conoce en gran parte de las provincias argentinas donde están. Es una leyenda muy difundida en el noreste argentino y se la conoce en varios lugares. Algunas personas, la mayoría, hablan de que este familiar tiene aspecto de un perro muy grande, de largas patas y que tiene el pelo como si fuese de un jabalí, así medio duro, medio tosco, por así decirlo. Pero hay algunos, los pocos, que dicen que el familiar también tiene forma de víbora, de viborón, le dicen. Acá hay gente que capaz que se toca alguna parte cuando dicen víboras, si son creyentes, vamos por ahí. Al igual que la historia anterior que conté, este perro, vamos a llamarle, este canino, tiene los ojos y la boca también que larga fuego, por así decirlo, o que son, quizás lo que le llaman largar fuego es más que nada por la intensidad del rojo en sus ojos en la noche, porque suele aparecer también de noche. Y si vos te cruzás con un perro de ojos rojos, te puedes cruzar con un perro de ojos rojos. Pero si tiene feo olor, un olor muy fuerte, es seguro que están hablando de este animal, de este familiar. Como ya hemos hablado en otras historias, siempre todo tiene un origen. Y el familiar tiene origen en la industrialización de la industria azucarera. Más que nada cuando apareció el ferrocarril, como ya ha contado Nervus en la historia pasada. Vayan al otro capítulo si quieren escuchar una historia del ferrocarril. Y lo que pasó acá es que la historia del familiar tiene también una parte ligada a la culpa que hablaba Mati en otra historia, que es, a este le va bien por algo. En realidad le iba bien porque la industria despuntó. O sea, con el ferrocarril el azúcar empezó a llegar a un montón de lugares, se empezaron a
las empresas empezaron a llenar de dinero, se volvieron ricas y fue por eso. Pero la gente decía que ellos tenían algo más, tenían un pacto con el diablo, y ese pacto con el diablo tenía que ver directamente con este animal. Es muy curioso y me gusta esta historia porque tiene mucho que ver con la culpa, pero también tiene mucho que ver con el miedo. Los ingenios se les llama a los lugares industriales donde se hacía el azúcar. El azúcar, ¿no? Donde se procesaba la caña de azúcar, se les llaman ingenios. El primero que empezó a hablar de que tenía una criatura en el sótano, lo van a conocer porque quizás cuando empezaron a hacer dieta o cuando estaban haciendo dieta lo usaron, es el apellido Hilleret. ¿Se acuerdan del... Ahí se me fue el nombre. Claro que sí. El edulcorante. El edulcorante, lo tengo totalmente anulado. Lo tengo totalmente anulado. Bueno, él fue el primero en decir que tenía en su estancia, el familiar, su ingenio, un monstruito, un animal en el sótano de su lugar, de su hacienda. ¿Qué pasaba con esto? Que claramente la gente que trabajaba en estos lugares enormes, imagínense campos y campos y campos donde se trituraban, donde había pozos, donde había tanques, muy grande, mucha gente y mucha desidia del patrón para con la gente que estaba trabajando. Imagínense ir a pedir un aumento al patrón que tiene una bestia en el sótano. O sea, ya ahí empezamos un poco mal. O sea, es imposible que alguien se acerque. Imagínense llegar tarde. Mejor dicho, llegar no porque vivían en el mismo lugar. Claro, imagínense levantarse tarde, enfermarse. Obviamente que nadie iba a hacer algo por el estilo. Entonces, esta gente, estos patrones, empezaron a usar, ellos decían que era real, pero empezaron a usar esta realidad que supuestamente existía en las haciendas, en los ingenios, de la bestia en estado latente. Pasó que en estos lugares donde no había muchas medidas de seguridad, donde la caña de azúcar, para el que no conoce el proceso, se muele y luego hay un montón de molinos y es todo más manual, no hay tanta maquinaria. Se tragaba un tipo y decía, bueno, el familiar, este animal, vino a buscar a su persona. Supuestamente era una por año que se llevaba el familiar. Entonces es como que se caía una persona al agua donde lavaban las cañas, se ahogaba. Bueno, a ver en qué etapa estamos. Septiembre. ¿Cuántos se murieron este año? No, ninguno. Estamos dentro de todo bien. Entonces más o menos había uno. Si decía cuántos se murieron, 4. ¿Qué tiene hambre? Claro, y justamente decía eso. Dice, si se mueren muchos, y puta madre, qué fuerte que está el hambre de este animal, de este familiar. La cuestión es que era como un sacrificio. Claro, una ofrenda. Era como una ofrenda natural que se generaba automáticamente, ¿no? En el convenio laboral del azúcar era, bueno, si se muere una está muy bien, se mueren 4 tenía mucha hambre. Ahora, a la gente que venía a preguntar por el familiar, el real, digamos, la persona que ya no volvía a su casa luego de la temporada de azúcar, le explicaban que era parte del proceso del familiar, animal, leyenda, y dentro de todo se quedaban tranquilos. Claro. Obviamente que los adornaban con pagos, pero era como que... No, ¿sabés qué le pasó? Mirate el capítulo 19 de Coordenada 3 y ahí te explicamos todo. Bueno, tomá, acá, pero no me van a indemnizar ni nada. No, vos mirate el capítulo 19 ahí de Coordenada 3. Ahí te explica todo. Y capaz que te ganas una gorra. Capaz que te ganas una gorra, mira. Esto estamos hablando de la hacienda del ingenio Hilleret. Ahora, ¿recuerdan Ledesma? Una de las marcas más importantes de azúcar acá en Argentina, para el que no sea de acá, tiene una historia muy oscura, más allá de la leyenda esta, tiene una historia que da para hacer un vivo, incluso hablando de política, incluso hablando de un montón de cosas. En la etapa de la dictadura militar, en el ingenio de Ledesma, mientras la gente estaba trabajando y mientras la gente estaba pensando que además de la dictadura tenían un patrón que era un jodido, y además de eso tenían a un familiar oculto en el sótano del lugar porque era totalmente creíble para ellos, el dueño, Ledesma, obligaba
a hacer rondas a los capataces vestidos de negro, como si fuesen militares, llevando al perro negro, el más grande que encontraran, a dar vueltas por el lugar. O sea, imagínense la gente pobre. Para generar más miedo del que había, o sea, claro. Era imposible. La cuestión es que, nada, esto se mantuvo, e incluso se siguen manteniendo, no solamente en los campos de azúcar, sino que es como que ya es una leyenda que ya se amplió y fue para toda la provincia. Hay una sola forma de zafar, que es solamente si el familiar se muere en el sótano o si la persona dueña del familiar fallece. En ese caso, supuestamente dicen como que si se muere el familiar y no el dueño, no está bien dicho en los papeles que estuve investigando, porque dicen que si se muere la persona y no se muere el familiar, la herencia queda ahí latente para ver quién se la disputa, básicamente como siempre, pero si se muere el familiar y el dueño sigue vivo, tiene grandes chances de quedar maldito y que después todo el negocio se venga abajo. ¿Por qué? Por esto que ya hablábamos al inicio. Si vos haces un pacto con el diablo y este pacto te genera un familiar que tenés que alimentar con gente en el campo, mantenelo. Si no cumplís, ahora, si se te muere el familiar, se te muere el tesoro que vos conseguiste por el familiar. Entonces es medio como que están todos agarrados y hilvanados por esta leyenda, que es complicadísimo, porque si sos dueño, mantener al familiar. Si sos un pobre tipo que está laburando tranquilo, tenés cuidado con el familiar, pero también con la dictadura y también con el patrón. Y cuidado con los molinos, no te vayas a agarrar ahí porque no te viene a buscar ni tu vieja. Así que nada, es una leyenda muy amplia y después se fue como desfigurando y se fue ampliando un montón más. Pero nació en los campos de azúcar, donde básicamente lo usaban para joder a los pobres laburantes que, si bien les pagaban mal y estaban en situaciones totalmente deplorables, sobre todo de seguridad, además tenían que lidiar con una leyenda que los complicaba más. Así que... Básicamente era una mascota del capitalista, ¿no? Del jefe capitalista de derecha. Del lugar, era una mascota fiel ahí, como bueno. ¿Querés un aumento, querido? Bien. ¿Querés un aumento? Anda, pise al capataz. ¿Cuál es el capataz? Aquel vestido de negro de 2 metros, con un perro de 1 metro, que camina en 4 patas. Los dos caminan en 4 patas. Claro. ¿Qué querías? No, ¿Franco? Bueno, claro. ¿Querías vacaciones vos? ¿Querías descanso? Claro, no. Es un muy buen modo de evitar, ¿no? Los capataces cuando se cargaban a la gente que no quería seguir las órdenes. Para evitar la cárcel, evidentemente era como, no, fue el perro maldito que tenemos encerrado. ¿Estás seguro? Claro. Sí, para mí, cuando yo siempre escuché esta historia, para mí fue más un instrumento para disfrazar ciertas cosas que hacían, como para cuando desaparecía alguien o cuando se moría, o para tapar toda los malos tratos que tenían con los empleados. Y por otro lado también me genera una inquietud, al menos cuando hace poquito, no sé si saben, salió el testimonio de una chica de seguridad que trabajando en un ingenio, creo que de Tucumán, no sé si era qué ingenio era, que la mina había filmado incluso que había visto al familiar. No lo filmó, sí, pero filmó todo como una chapa, pero un chapón enorme, pesado, dice que lo voló a la mierda, que posta, y ella decía que era el familiar. Y ahí no estamos hablando de alguien que... Primero, estamos hablando en la actualidad, no estamos hablando hace 40, 50 años atrás. Quizás una persona un poco con menos cultura, que solamente estaba ahí laburando y no conocía otra cosa y estaba dominada por el patrón. Pero en este caso es como que te genera, ¿y qué pasó? ¿Qué vio? ¿Qué, viste? Y ahí es como que surge la duda de que si hay algo posta o no hay algo posta, pero... Bueno. Lo que termina siendo atractivo siempre es eso, que la línea entre la realidad y la ficción se vuelve difusa. Siempre está bueno la mirada racional hoy en día que nos permite darnos cuenta que las leyendas tienen una función, muchas veces ligadas al poder de turno, para poder ejemplificarte y para que no te salgas del caminito que el poder de turno requiere, pero muchas otras veces también cuando, como decís vos, Andrés, vas un poquitito más profundo y te das cuenta que incluso esas leyendas que venían, que tenían una intención clara, ¿de dónde salieron? Está bien, digo, el patrón se apropió de la figura de este perro grandote para no tener que pagar una indemnización por accidente laboral. Pero ¿de dónde sacó la figura del perro grandote? Claro, ¿de dónde sale? ¿De dónde nace todo eso? ¿La inventó o se basó en un mito que ya existía? Entonces quizás
ya existe desde muchísimo antes la figura del familiar, esta especie de ser. Digo, lo que se vuelve interesante es eso, que nunca terminás como en esa gran pregunta, ¿no? De si está primero el huevo o la gallina, si primero existió la moraleja o primero existió la leyenda. Porque si bien pareciera que hoy forman parte de lo mismo, y la leyenda te quiere moralizar y te quiere dar como una moraleja al respecto, no sabemos a veces si en realidad la moraleja no se la inventó después y en realidad ya estaban sucediendo cosas de algún modo inexplicables o que de algún modo tenían que ver con ese tipo de cosas. Sí, tal cual. Es interesante. Sí, con muchas leyendas. Sí, además está el lobizón, el cadejo blanco, el cadejo negro, el lobo, el hombre lobo. Hay como... Son cuestiones que también se pueden confundir tranquilamente con el perro del vecino. Entonces es incluso más difícil, porque no es que te dicen, no, un pulpo en la esquina de tu casa. Bueno, no lo veo nunca. Porque ¿Cómo que no? El día de mañana salís a hacer los mandados, salís a hacer los mandados y te cruzás con un perro grande y decís, puede ser o no puede ser. Entonces es como que se agarran un poquito de la naturalidad. Sí, y también como decís vos, claro, las exageraciones, apelar a algunas cosas, de repente, claro, había el mito de este perro, bueno, entonces de repente aparecen ellos con perros grandotes y rimbombantes y ya la gente empieza como a generar ese temor. Alcachóficos. Sí. Pero bueno, invitamos a la gente. Se alimenta. Invitamos a la gente a ver qué opinan, ¿no? De esto, que si alguna vez vieron al familiar, vieron al lobizón, saben algo de estas leyendas, qué opinan ustedes de todo esto que pasó, ¿no? Está bueno tener varias opciones, varios testimonios de diferentes, varias opiniones. No, capaz tienen familiares que han trabajado en algún ingenio. Seguramente esa gente debe haber escuchado o hablado o vivido alguna de estas situaciones. Seguramente. Bueno, nos vamos a ir. Otra vez para el sur los voy a llevar. Nos voy a llevar otra vez. Este caso, y acá no es paranormal, pido disculpas a todos porque me voy para otra línea que no es para nada paranormal. Bardéenme tranquilo, era el capítulo anterior, así que si me bardean acá los bloqueamos. Así. Pero bueno, lo que pasó acá se convirtió sin lugar a dudas en una leyenda. Y les voy a preguntar algo antes de empezar. ¿Ustedes cuánto es a ustedes y a la gente que está escuchando esto, cuánto es lo máximo que caminaron alguna vez de un tirón, ¿no? En una travesía, o corrieron? Yo sé que vos, Mati, corrés, yo también corro. Yo, particularmente, lo máximo que corrí en mi vida fueron 30 kilómetros, 31 y pico. Nunca más corrí más. No me estiré a una maratón, que era la idea, no me estiré nunca. Eso fue lo máximo. ¿Ustedes cuánto caminaron máximo o corrieron? Yo correr nada, 4 kilómetros como mucho en una pista circular, totalmente aburrido. Y caminar no te sabría si no lo medí. No lo medí. ¿Bati? No, estoy tratando de pensar en algún hito, como por ejemplo, yo sé que hay gente que va caminando Luján, ponele, entonces más o menos tiene una referencia de cuánto caminó, porque sabe que esa es la referencia total. Pero no sé si lo tengo medido y estoy seguro que nunca a 30 kilómetros como vos, así que claramente la medalla en este caso es para vos. Es un montón, me parece, 30 kilómetros. Sí, podemos darte la medalla primer puesto. Vamos. No te sabría decir. Sí me ha pasado de muy joven bajarme con colectivos quedándome dormido y después tener que caminar muchísimo. Y no sabías cuánto caminabas. Por lugares peligrosos. Bueno, eso cuenta también, Eso duplica kilometraje. Yo creo que, claro, depende de dónde te bajás, es como que hay cuadras que valen doble. Claro. Pero sí, he caminado mucho, pero no tengo un registro concreto de cuánto ha sido. Bueno, no importa, la gente después irá diciendo, muchos seguramente fueron a Luján, así que ahí más o menos creo que hay, según de dónde salieron, son 30 y algo de kilómetros, si no me estoy equivocando, ¿no? Por ahí. Bueno, vamos a ir con la historia que les voy a contar hoy, que es sobre un hombre llamado, y agárrense con el nombre, se llama Guillermo Isidoro Larregui Ugarte. O también conocido, como los amigos le decían, el Vasco, que es un poquito más cortito, más simple y más simpático. Mejor. Nos vamos a ir a 1935, sí, cuando el Vasco trabajaba en unos yacimientos de petróleo, como en Santa Cruz, en Cerro Baguales, esto es en el sur. Zona bastante estepa, ¿no? Zona agreste, zona muy desértica, mejor dicho. Y estaba en un descanso, como muchos días, estaba ahí con unos amigos comiendo algo, tomando unos mates, hablando de un poquito de cada cosa, y sale la charla de hablar de los récords deportivos de aquel momento, que
eran poquitas. La información que había en aquellos tiempos no era como la que tenemos hoy, así que cualquier récord particular era un tema de charla, ¿no? Qué sé yo, como un tipo que llevó una manzana con la pera durante 5 cuadras y ese era un récord, ¿no? Entonces estaban hablando un poquito de todas esas cosas. Y en medio de la charla el vasco frena y dice que él nunca confesó si esto fue un chiste o lo dijo realmente en serio, pero dijo que él podía ir desde ahí, o sea, desde Santa Cruz, caminando hasta Buenos Aires, solito, de un tirón. Y él no solo eso, dijo, voy caminando y con una carretilla con 200 kilos arriba. Bueno, Toma. bueno. ¿Sí? Pará, Vasco. Se picó. Gustaba exagerar al Vasco un poquito. Se rieron. ¿No? Sí, se rieron todos. Dijeron, que lo tomaron en joda. Estaba tomando mate, pero estaba claramente medio borracho. Y uno le dijo, no, Vasco, no te creo. ¿A que no lo haces esto? Te apuesto a que esto no lo haces. Y ahí me acuerdo al Marty McFly, ¿no? En Volver al Futuro, cuando le decían gallina. Lo desafió al Vasco. Y el Vasco lo tomó como un desafío esto. Y dijo que sí, yo lo hago. Dijo, esto te lo hago. Tráeme la carretilla. Te firmo que te apuesto lo que quieras que te lo hago. La charla quedó ahí. ¿Sí? El Vasco le quedó acá eso. Dijo, yo esto lo gano. 2 meses pasaron, ¿sí? El 25 de marzo de 1935, el vasco Guillermo Ugarte partía desde Santa Cruz, desde, más precisamente, esperen que revise porque no me acuerdo, desde Comandante Luis Piedrabuena, ¿sí? Con rumbo a Buenos Aires, ¿sí? Con su carretilla, una carretilla, no se sabe si exactamente tenía 200 kilos, pero estaba cargada hasta las bolas, tenía un montón de peso porque llevaba garrafa de gas, cosas para cocinarse, carpa, ropa, tenía de todo, ¿sí? Y salió caminando, salió con rumbo a Buenos Aires, el tipo decidido. Y bueno, muchos pensaron, se pega la vuelta acá 2 kilómetros y vuelve, llevando semejante carretilla, caminando. Un tipo grande, estamos hablando de 56 años que tenía, no era un pibe de 20, ¿no? Entonces buena carretilla, digamos, ¿no? También porque también las carretillas de carretilla, esa es una buena carretilla. Una carretilla pro de carrera era carretilla de carrera. Y bueno, le cerró el tuje a todos porque el 24 de marzo, 2 meses después, casi poquito antes de cumplirse los 2 meses, el vasco llega a Buenos Aires, cargando la carretilla, caminando en alpargatas. ¿Sí? Este es un detalle, él nunca se puso otro calzado que no fuera alpargatas, él siempre estaba en alpargatas y así se caminó. ¿Cuántos pares dicen que usó ustedes? Con un par, imposible. ¿Cuántos pares usó para hacerse casi 3.000 kilómetros, no? 14 pares. 6. 31 pares, señores. Bueno. 31 pares de zapatillas. Bueno, llega a Buenos Aires. No sé, las de la feria, no tengo idea cuál usaba el vasco. Pero bueno, llega a Buenos Aires, la gente para ese entonces ya muchos se habían enterado de esta travesía que estaba haciendo, así que iban siguiendo el día a día del vasco, porque iba pasando por diferentes ciudades donde lo entrevistaban, donde le decían cómo iba el viaje, esto, lo otro. Llega, la gente lo recibe como un héroe, básicamente porque no era común en esa época que un tipo se venga caminando desde el sur en carretilla, en alpargatas, simplemente para cumplir un desafío. Como el Forrest Gump, era el Forrest Gump de acá. De las carretillas, claro. Y bueno, la gente le iba poniendo flores, le llenó la carretilla de flores, pobre, encima cargada con un montón de peso, le llenaron más peso, le pusieron. Llega finalmente a Plaza de Mayo, ¿sí? Y ahí deja la carretilla con todas las flores que le habían regalado. Un bobazo y se muere. Y ahí quedó. Bueno, y ahí dio por finalizado el viaje, dejando ahí todas las flores y dándose, viste, por ganador con esa apuesta que había hecho hacía 2 meses con un compañero de laburo. Cuando le preguntan cuál fue el momento más complicado que tuvo, fue en Trelew, dice que casi se muere porque un temporal de nieve y viento casi lo congela y lo mata, pero zafó, ¿sí? Porque las alpargatas eran abrigadas, parece, y el tipo realmente pudo zafar. El tema es que terminó la caminata, terminó en Plaza de Mayo, y medio como que no sabía qué hacer, ¿sí? Quedó ahí le picó no me vuelvo caminando ni en pedo. Dijo, ¿qué hago? No tengo pasaje de vuelta. La carretilla ya no la tenía porque le había dado, así que, ¿qué hago? Consiguió otra carretilla. Se puso en campaña, consiguió otra carretilla.
Se fue hasta Coronel Pringles porque lo llevaron en Buenos Aires a Coronel Pringles. Y de ahí partió de vuelta, pero rumbo para Bolivia. Llegó hasta Bolivia. ¿Sí? Acá tardó un poquito más. Acá tardó entre 1936 y 1938 hizo esta travesía. ¿Qué cosa, Esteban? ¿Tenía algún sponsor, algo por lo menos? Ahí en la banderita de las... La carretilla. Carretilla. A motor, ¿no? La carretilla. Carretillas del Vasco. Carretilla nada más. Para mí que nada más. Y alpargatas. Lo abducían así como el de Chacomú, que lo llevaban a otro país, y para mí que hicieron una movida así. Algo así, en una camioneta lo llevaban. Bueno, finalmente llega a Bolivia. Y cuando llega a Bolivia otra vez se encuentra como que llegó y ¿ahora qué hago? ¿Viste? Como que ya está. Y entonces se va viajando hasta Córdoba. Pero esta vez se fue viajando hasta Córdoba. Llega a Córdoba, porque lo habían invitado por diferentes cuestiones, y ahí consigue otra carretilla y desde Villa María se va hasta Chile, hasta Santiago de Chile caminando, cruza la cordillera. Siempre con la carretilla. Con la carretilla. Cargado, sí, siempre con la carretilla. Tiene que haber una estatua del Vasco, no de San Martín. Entonces, San Martín cruzó los Andes. El otro cruzó en carretilla. Totalmente. Chabón. Uno lo cruzó a caballo, arriba del caballo. Este lo cruzó cargado en carretilla. El Vasco, carretilla, caballo blanco a San Martín, arriba de la carretilla, y el Vasco llevándolo, te cruza. Claro. ¿Qué color era la carretilla roja del Vasco? Te tendrían que preguntar en el primario. Bueno, resulta que llegó a Chile y el Vasco no podía parar de caminar, simplemente estaba estaba loco ya, ¿viste? Las piernas. Independizó Chile y siguió. Claro. ¿Qué San Martín y qué San Martín? Hay que poner una carretilla de billete de 10 lucas ahora que van a poner. Finalmente, él después vuelve a Argentina, está en Buenos Aires, y en 1945, ¿sí? Estuvo un periodo donde no descansó, parece, porque no consiguió carretilla o no pudo caminar por algo. Sale desde Trenquelauquen, ¿sí? Hasta Puerto Iguazú. Cuando llega a Puerto Iguazú, no se sabe si él tenía la meta de llegar hasta ahí o seguir o continuar, pero en Puerto Iguazú frena y se enamoró. Según él, dijo que llegó y se enamoró del lugar. Una fábrica de una carretilla era la fábrica de... Claro, y se quiso quedar a vivir. Dijo que fue tan lindo el lugar. De hecho, hay muchas personas que dicen que fue uno de los primeros guías que hubo de las cataratas, que era este vasco, porque hablaba 3 idiomas. Entonces era una de las primeras personas que guió a diferentes turistas que llegaron a Argentina a ver las cataratas del Iguazú. Así que ese es el que llevó las plantas a las cataratas también, porque yo recordé una historia que contaba que había una persona que era el primero que había llegado. ¿No? ¿Era otro? No, era otro. Capaz que en la carretilla llevaba plantitas. Capaz, las traía desde Córdoba, las llevaba, iba llevando plantines, volvía. Bueno. Además generaba una contaminación cruzada y se rompían todos los ecosistemas. Un monito agarrado abajo de la carretilla terminó en Córdoba. Un quiz de Córdoba terminó matando monos en Iguazú y así. Así terminan los osos polares en la Antártida. Por eso yo les quería comentar. Es que el Vasco lo sacó. En carretilla la hay que llevar. La carretilla lo sacaron. Bueno, se queda a vivir en Puerto Iguazú, se dejó de hacer estas travesías tan extensas. Igual no dejaba de caminar porque la gente que lo veía, por lo menos 2 o 3 veces por semana, lo veían que hacía la caminata ida y vuelta hasta el centro, que eran 15 kilómetros de ida y 15 de vuelta, eran 30 kilómetros. 2 o 3 veces por semana el tipo lo hacía como, imagino, para calmar a las piernas locas que se movían solas, ¿no? Él se levantaba y ya estaban caminando y tenía que salir y bueno, caminaba. Qué pesado el Vasco. Hasta que finalmente, el Vasco muere, ¿sí? En 1964 con 79 años en Puerto Iguazú. Fue enterrado en este lugar. Y les tiro algunos datitos de bar para que yo sé que les gusta a ustedes. La Municipalidad de Puerto Iguazú, como era un tipo tan importante, nombró a una plazoleta de ahí del centro como el Vasco de la Carretilla, así se llama. Hay una plaquita en su nombre con todas las travesías que hizo el tipo. En Comandante Luis Piedrabuena, en el punto de partida, hay una estatua y hay también un mural que homenajea al Vasco de la Carretilla. Después yo no encontré, pero en diferentes ciudades donde él fue pasando también hay homenajes que le hicieron al famoso Vasco. Y les pregunto, ¿dónde creen que está la carretilla? La primera carretilla que usó. ¿Dónde creen que está? Porque él cuando llega... con el Santo Grial. Claro. Él llega a Plaza de Mayo. Hay un estante grande donde está el Santo Grial, el bigote de Hitler y la carretilla del Vasco. No. El bigote de Hitler y el Santo Grial están arriba de la carretilla. No pueden estar en otro lugar. El Vasco era Hitler. Exactamente. Y bueno, en Luján habían terminado los juegos malditos que contaste el otro día del parque de diversiones.
¿no? Ajá. Bueno, en el Museo de Luján efectivamente está la carretilla del Vasco expuesta en el museo. Seguramente muchas personas hayan ido. Yo fui, de hecho, al museo y no le di pelota. No me acuerdo de haberla visto, así que mucha gente le debe haber pasado eso que no la vio. Pero está ahí expuesta. Vamos a estar viendo fotos también. Caminando a Luján y te dicen, vos te crees que caminaste mucho viniendo a Luján, mirá lo del Vasco, no me la corté. Claro, caminó en total fueron como 26.000 kilómetros que caminó con la carretilla. Una locura, boludo. Claro, si hubiera puesto una meta y se hubiera ido hasta Brasil directamente, capaz que hubiera sido más divertido. No, él como que le pintaba, viste, diferentes destinos. Estaba como una bola de pinball, así, pim. Me gusta. Claro. Me gusta, además que me parece que habría que generar una peregrinación masiva de gente que vaya hacia Luján con carretillas. Totalmente. Bueno, él termina en Luján porque él cuando llega a la Plaza de Mayo tira las flores y dentro de todas las personas que estaban ahí había una persona que era del Museo de Luján y él en agradecimiento es como que decide, toma, te dono la carretilla al museo y por eso termina en ese lugar. Hoy en día se lo conoce de dos maneras a este señor. Una es como el Vasco de la carretilla o también como el famoso loco de la carretilla, porque sin duda es que no muchas personas son capaces de animarse a semejante aventura, ¿no? Muy bien. De hacer tantos miles de kilómetros, no solo en alpargatas, sino con una carretilla cargada hasta quién sabe dónde, ¿no? La primera enseñanza de esto es: no le ponga 2 nombres y 2 apellidos a tu hijo porque le van a terminar diciendo el Vasco. Claro. Y después para los exámenes es muy complicado. Le digo porque me llamo Esteban Nicolás Di Lorenzo de Lupi y soy más o menos como el Vasco. Claro, me termina diciendo Dilo. Claro, así que no le ponga. El Pela. El Pela, sí, o el Pela. El Pela te elimina todo tipo de narigón, de perón. Nada. Sos pelado y sos pelado. Es como un escudo, es un escudo. El Pela. Aparte te condiciona siempre estar pelado. Si te crece el pelo, un día te levantás y te creció el pelo. Claro, no podés, te lo tenés que afeitar. El narigón te dicen, pero antes no me decías así. Claro. Bueno, pero jodiendo con eso, a mi hija le puse Zoe por el karma de la extensión del nombre. O sea, porque cuando me decían para que sea algo corto. Pon el nombre completo para el examen, era como, ay, yo no termino, no llego. Pero bueno, me hacía acordar al Vasco cuando decías el nombre completo, claro, pobre, le decían el Vasco, ya está. El loco, ya está bien. Así que bueno, esa fue la historia del Vasco de la carretilla. No fue paranormal, pero hoy se convirtió en leyenda y la verdad que es hermosa historia la del Vasco. Hermosa historia que además nos ayudó para ir haciendo como zapitos por diferentes lados, ya que habíamos prometido una recorrida por Argentina, una recorrida incesante por Argentina, desde el capítulo 18 que estamos recorriendo Argentina, así que me parece que el Vasco de algún modo es un comodín que viene a tocarnos un un montón de otros puntos, y si vamos a hablar de viajes en Argentina, no podía faltar este personaje del que ahora me acabo de enamorar rotundamente. Realmente creo que tendría que ser más, tendría que haber estampitas del Vasco, pero bueno, ya vamos a hablar en algún otro momento. Hermoso. Ahora, si hablamos de caminar mucho y de andar mucho, yo les voy a hablar de una persona que hizo una travesía que de algún modo podría decirse que es quizás la más extensa que se pueda realizar. Porque qué más extenso que partir de determinado lugar y dar toda la vuelta al mundo y volver al mismo lugar. Ya me querés ganar, ¿ves? Yo hago lo del Vasco de la carretilla, que va de acá. Ya me querés ganar, para, loco, dale. Este muchacho del que yo les voy a hablar y que va a terminar resignificando. Y la hizo empujando un ropero, no una carretilla. Empujando un ropero, de espaldas. 35 además, pares de zapatillas usó. En hojota, caminando de espalda en hojota. No usó. Crocs. No usó. En Crocs. Ay. Qué dolor, qué pena. Y qué mal gusto. Yo le voy a hablar de Antonio Pigafetta. Antonio Pigafetta. Antonio Pigafetta, ¿sí? Fue un capitán que estuvo en el mismo barco que otra persona que quizás sí les resuene un poco más, que es Magallanes. A Magallanes, otro gran explorador y navegante, quizás lo conozcan y les resuene porque existe el Estrecho de Magallanes, que terminó siendo una ruta de acceso y conexión entre diferentes puertos fluviales, que terminó haciendo el transcurso marítimo y el poder de navegación terminó siendo cada vez más poderoso gracias a descubrimientos como el de Magallanes. No puede ir al baño, por eso le decían el Estrecho. El Estrecho de Magallanes, exactamente. En el
promediando el 1520, Magallanes se propuso dar una vuelta al mundo, ¿sí? Cuando descubre el estrecho de Magallanes, que le iba a llevar unos cuantos años y había partido con 264 tripulantes en su navío. De esos 264 tripulantes, solo iban a volver al punto de inicio 18, entre los cuales no iba a estar Magallanes. No todos saben que Magallanes, luego de descubrir el estrecho que iba a llevar su nombre, en medio de la travesía por la que iba a dar la vuelta al mundo, Magallanes termina asesinado por, de vuelta, un enfrentamiento con nativos, etc. Pero otros de los que estaban al mando en la nave, que era este Antonio, que les hablé al principio, sí terminó la travesía, fue el que tenía más rango alto y fue el que escribió un libro que se llamó algo así como Memorias de la primer vuelta al mundo o Anotaciones de la primer vuelta al mundo, dependiendo quién lo haya querido traducir y el año de la traducción que estemos hablando. El libro tuvo sus diferentes versiones, pero básicamente lo que eran anotaciones de un navegante que había dado la vuelta al mundo y dejaba sus pequeños alineamientos ahí, como por ejemplo, bueno, en tal lugar es hermoso el atardecer. O cuando pasamos por tal sitio el cielo se ve de un modo maravilloso. O cuando pasamos por tal lugar vimos animales jamás antes vistos. El tema es que cuando pasan por Argentina, más precisamente por el sur de Argentina, las anotaciones que deja este muchacho en este libro son por lo menos sorprendentes. Por lo que él dice es, cuando están llegando al sur, que vendría a ser, estaban por la Patagonia, cuando están llegando cerca de la costa, lo que termina diciendo él es, fue sorprendente porque vimos gigantes. Bueno, es un modo de decir, había gente alta. Y él dice, uno sigue leyendo sus textos y se encuentra con que él hablaba de personas que medían más de 3,20 metros. Wow. Estamos hablando de personas grandes, claro, altas de verdad. Entonces él empieza a decir, cuando nosotros hicimos esta travesía nos encontramos con gigantes. De hecho, paramos nuestros navíos, bajamos y nos encontramos con esta gente que era personas muy agradables, nativos muy agradables, que nos enseñaron un poco de sus costumbres, convivimos un tiempo con ellos, y de hecho los veían tan grandes, ellos decían que apenas les llegaban a la cintura o poco menos, y de hecho Magallanes y su grupo, el grupo con el que estaba, terminan bautizando a estos nativos como los patagones, porque les ve el pie descomensuradamente grande, porque son altos, porque son gigantes, y en vez de decirle patuno, patones, patudos, digo, no, se le ocurrió que había un modo más directo de hablar de sus pies y que quedaba más lindo, y es cuando inventa el término de patagones. Por eso finalmente la Patagonia recibe el término de Patagonia, porque terminaba siendo un juego con los pies enormes que habían visto esos primeros exploradores europeos, que cuando vieron a estos gigantes quedaron petrificados. Durante muchísimo tiempo se habló de que esto debería ser de algún modo una exageración. El tema es que históricamente el hecho de que hubiera gigantes en la Patagonia empezó a repercutir, porque sí sucedió que otros exploradores en otros momentos de la historia siguieron hablando del hecho de que había gigantes, de que en serio había gigantes en la Patagonia. De hecho, Charles Darwin, uno de los propulsores de la teoría de la evolución, y etcétera, 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 ya hablamos de él en otros capítulos, etcétera, él termina diciendo en uno de sus viajes que también conoce América del Sur, y que también había en América, él también reafirma que había gente altísima, gente realmente gigante, incluso dice, las personas más altas que conocí de la humanidad vivieron ahí. Che, ¿no serían ellos muy peticitos, capaz? Bueno, muy bien lo que estás diciendo, porque ¿qué pasa? Los estudios históricos que son más escépticos y dicen vamos a buscarle la explicación racional a todo esto, lo que terminan diciendo es, primero, que hay una ley natural que indica que en los climas fríos las proporciones de los cuerpos suelen ser más grandes, porque el cuerpo naturalmente va a atinar a tratar de preservar calor. Entonces, en los cuerpos más grandes, el calor se puede preservar mayor, y se estila que las civilizaciones que estuvieron en climas muy fríos suelen ser civilizaciones con personas mucho más altas. O sea que los esquimales serían altos. Nunca vi un esquimal. Nunca vi un esquimal, es buena pregunta. No, de hecho me parece que tienen la... como detalle parece que son bastante chiquitos. Sí, a mí también. Viven en la Antártida. También depende, no sé bien. Con los osos polares. También depende de la presión atmosférica. Cuando hay mayor presión, la gente es más chiquita.
Por eso en el norte Bueno, argentino son más chiquitos. Bueno, tan probablemente tenga que ver con la presión. El tema es que en algún momento algunos historiadores dicen, tendrá que ver con el frío y tendrá que ver con el hecho de que los europeos que venían de algún modo, porque venían de otro clima, eran otras civilizaciones y etcétera, el promedio de esos conquistadores era más o menos de 1,60 m de altura, dicen, hoy en día. Que de repente todos esos conquistadores que imaginábamos llevando con sus escudos y sus espadas y bajando de esos barcos enormes con sus armaduras, de repente eran personas de 1,60 m, no eran tipos colonizadores de 1,80 m, 2,10 m, como vemos en las películas, que bajaban ahí todos aguerridos, eran personas un poco más pequeñas, comparadas con, incluso con esta gente del sur, habrán tenido esa sensación quizás de que eran mucho más pequeños. Entonces la idea de que si había gigantes o no en el sur, siempre quedó como dando vueltas. Entonces algunos decían, no, bueno, pero son los pueblos nativos del sur, ¿no? Digo, los pueblos nativos del sur probablemente habrán sido ellos los que los recibieron, no hay misterio acá, no tendríamos por qué estar hablando de gigantes como algo misterioso. Sin embargo, también se empezó a encontrar tiempo después que estos pueblos nativos del sur sí decían tener muchas veces comunicación con sus deidades o con otros seres que realmente eran grandes, gigantes, mucho más grandes que ellos. Entonces, ¿habrá sido que la expedición de Magallanes se encontró realmente con los pueblos nativos? ¿O realmente la expedición de Magallanes y tantísimos otros habrán tenido contacto con las otras civilizaciones, las ocultas, que probablemente hayan sido de pueblos mucho más altos y de pueblos de gigantes? Y todo esto se conecta con un dato muy particular y con una historia muy particular y curiosa, no muy conocida por muchos, que habla de un gigante que hoy en día está en un museo de Estados Unidos. Hay un museo de rareza en Estados Unidos que posee un gigante de más de 3 metros de altura con 2 cabezas. Es una de las piezas arqueológicas más extrañas que se encuentran en el mundo, porque se trata no solo de una persona, en teoría, momificada, gigante, sino que incluso tiene 2 cabezas. Y la primera historia que se tejió sobre este gigante y de dónde salió fue que había sido un gigante que había sido capturado casualmente en el sur de Argentina. Lo habían capturado conquistadores españoles, lo habían atado a un mástil para llevarlo vivo. En medio de la travesía este gigante se había logrado liberar de sus ataduras. En el barco había generado una especie de caos que había terminado con una lanza, le habían clavado una lanza y lo habían terminado matando. Lo habían querido llevar vivo para exponerlo por ahí, pero no lo habían podido llevar vivo porque se había revelado. Luego de eso había terminado siendo vendido su cadáver a unos ingleses que lo habían logrado momificar y que había pasado su cuerpo de mano en mano hasta que hoy en día habría terminado en un museo de rarezas. Se supone proveniente desde Argentina, desde el sur de Argentina. Tiempo después, otros historiadores sacaron la conclusión de que capaz ese gigante no venía de ahí, porque había una historia paralela que decía que venía de Paraguay. Pero también, bueno, un gigante en Paraguay podría haber sido real. Hoy en día, si ese gigante es una momia real o si es una momia adulterada, etcétera, todavía no está comprobado. Este museo de rarezas tiene firmado, en algún momento los museos de rarezas podían acceder a tener cosas que eran de patrimonio de la humanidad, que hoy en día se consideran patrimonio de la humanidad. En determinados momentos las leyes no eran tan específicas y por eso hubo tantos expropiadores de cultura en general que se pudieron llevar. De hecho, por ejemplo, por eso en Inglaterra todavía tienen un Moai de la isla de Pascua. ¿Vieron las cabezas gigantes de la isla de Pascua? Bueno, los Moai de la isla de Pascua han estado en museos de otras partes del mundo y Chile los reclama porque Isla de Pascua corresponde a Chile. Y eso ocurrió en un momento de la historia donde se firmaban ciertos tratados que le daban autorización a determinados países a exhibir algunas cosas que serían patrimonio de otros. Este gigante todavía está en un museo de rarezas. Y para algunos es la prueba contundente de que sí hubo gigantes más allá de las conocidas, de los conocidos pueblos nativos en el sur de Argentina. Esta leyenda de los gigantes en el sur todavía se sigue narrando. Para muchos no fueron más que, como les digo, que los tehuelches que habitaban la zona, y para otros tantos no. Más allá de esto, y como dato de color y como frutilla del postre, como dato anecdótico, más allá de si los gigantes existieron o no, los tehuelches, cuando finalmente fueron sometidos por los colonizadores, fueron subidos a barcos, fueron llevados a museos y fueron llevados a zoológicos. Para el que no lo sabe, los tehuelches, por la altura que tenían, por las particularidades que tenían y porque habían sido un pueblo finalmente sometido por otro,
terminaron formando parte de algo que fue nefasto en la historia de la humanidad, que fueron los zoológicos humanos, cuando las culturas predominantes terminaban metiendo en jaulitas a los que consideraban rarezas para que otras personas los pudieran pasar, ver y dijeran, oh, qué extraño. Así que, más allá de que los gigantes hayan sido ciertos o no, sí tenemos que saber que los tehuelches fueron una civilización de gente alta. No sabemos si habrán sido tan altas como 3 metros 20, como contó esta persona que tuvo las primeras crónicas al respecto, pero sí que fueron exhibidas por todo el mundo. Claro, hay mucha diferencia, ¿no? Entre unos 60 y 3 metros y pico, es como que es mucho. Son 2 veces tu altura. Claro. Diferente es 1,60 m, 2 metros, que sí, lo ves alto, 2,10 metros, 2,20 metros, que es más normal. Hoy en día se estila eso, se estila pensar que los tehuelches de algún modo fueron un pueblo muy alto, pero que llegaba a los 2 metros y pico. Claro, como mucho 2,30 metros, normal, no sé. Hoy el hombre más alto no sé si tiene 2,30 metros o por ahí, que es un montón. No, es un montón. Capaz que uno de 1,60 de esto decía, no, era el doble mío. ¿Y vos cuánto medís? 1,60, listo. A ver. Bueno, hay otra vertiente de la historia, lo que indica es que de algún modo, nuevamente fueron los pueblos nativos los que al enterarse de que estos pueblos que estaban viniendo europeos venían con ansias de conquista, fueron también los que de algún modo trataron de hacer correr la voz mediante dibujos, mediante grabados en piedra, mediante pistas que iban dejando, trataban de dejar la idea de que había gigantes en la Patagonia, pero gigantes más gigantes que ellos. ¿Qué trataban de hacer con esto? Probablemente tratar de generar un poco de miedo frente a esos conquistadores que ellos sabían que eran mucho más poderosos, que contaban con artificios mucho más potentes que los de ellos, entonces, sintiendo que probablemente tenían todas las de perder, probablemente hayan sido también los pueblos nativos los que trataron de acrecentar el mito de que sí había gigantes en la Patagonia. ¿Es eso o los gigantes realmente existieron? Como ya hablamos en otros capítulos, son abundante las historias que hablan de civilizaciones gigantes que habrían habitado la Tierra, abundante las historias que hablan de fósiles gigantes que todavía son inexplicados, y como les digo, existe la historia de esta supuesta momia de un gigante de 2 cabezas, aún exhibida en un museo de rarezas británico. Así que creer o reventar, mientras tanto, a seguir buscando. Alcachofa. Tremendo. Y Alcachofa y suscribite, rimbombante. Bueno, muy interesante, ¿eh? Estaría bueno, ¿no? Que haya gigantes viviendo. Lo que pasa es que los van a utilizar. Si son más grandes que nosotros, lo van a terminar utilizando para algo y a la larga van a terminar. Y hay que esclavizarlos, no hay otra opción. Básicamente. Claramente estas historias solo dejan en claro que sí, lamentablemente incluso se lo llevaron puestos gigantes y todo, así que. Claro, si sos diferente te esclavizan, ya está. Sobre todo por la gente de 1,60. Perdonen a la gente de 1,60 que están mirando, pero bueno, sabemos que van a esclavizar a los gigantes si es que existe. Y si sos muy chiquito también, terminás trabajando en un circo o en algo. No, claro. Además, he sabido que a veces la matanza de esos pueblos originarios ni siquiera fue violenta, digo, se traían enfermedades que venían de otra parte del globo, para las que acá no sabían todavía, no había anticuerpos generados, y de repente venía un tipo de allá con una peste que nada tenía que ver con estas tierras, y una chus en la cara de uno de estos gigantes, y se generaba una achú, y se morían todos los gigantes en 10 minutos. Claro, como los Simpsons. Un dominó de gigantes. Un dominó de gigantes. A veces la violencia no es solo física, sino que justamente en la... social. Digo, lo que pasó con el COVID sin ir más lejos, ¿no? Digo, cómo algo pasa, algo empieza a caminar a través del globo, y a veces la globalización y la conquista y caminar una cosa de una punta a la otra termina siendo perjudicial. Totalmente. Y hablando de gigantes y de criaturas grandes, vamos a ir a un mito o una leyenda que, si bien arrancó en lo que es toda América del Sur, se tomó mucha fuerza en el norte. Me doy cuenta que los casos que traigo son todos norteños. En Jujuy, Salta, Formosa, Catamarca y Santiago del Estero se decía que existía un humanoide peludo y salvaje que vivía en el monte. No sé si ustedes fueron a Salta, yo fui 2 o 3 veces, y en Jujuy, y hay una parte de Jujuy, sobre todo, que están las yungas. No sé si conocen, pero es como si fuese una jungla, todo verde, muy tupido, muy húmedo, todo totalmente diferente a lo que se conoce también por... No está tan explotado, y es un lugar donde quiero ir, a las yungas de Jujuy. En este lugar había supuestamente un ser muy grande, alto también, como decís vos, muy peludo y tipo bestial.
era como una mezcla entre un híbrido entre un humano y un oso oscuro. Capaz que lo escucharon nombrar, le decían el Ucumar. No sé si lo vieron, si lo vieron, por el nombre, no sé si lo conocen, pero vive acá a la vuelta. Hace poco salió el de tu vecino, el que desapareció. Es por el Ucumar, boludo. Exactamente. Hace poco salió una película porque hasta, ya me estoy adelantando a la historia que voy a contar, pero en la actualidad incluso se sigue investigando porque es muy llamativo lo que les voy a contar más adelante. La cuestión acá es que en estas provincias, antes, hablando de la culpa y todo lo demás, desaparecían mujeres y desaparecían varones. Desaparecían, hablamos de la típica pachanga, que se iban por 4 días y después no aparecían y después volvían. Cuando ellos volvían, decían que habían sido raptados por, no todo, ¿no? Pero decían que habían sido raptados por un oso gigante humanoide que los habían obligado a mejorar la durabilidad en la época, a tener relaciones sexuales, a mejorar la descendencia del monstruo. Lo curioso es que no solamente se llevaba mujeres, sino que había veces que también se llevaba hombres. Y acá también hablamos un poco de lavarse las manos y decir, no sé lo que me pasó, desaparecí, amor, una semana me fui, pero me agarró el Ucumar y me obligó a un montón de cosas, por eso llego, pero no tengo ganas de nada, déjame dormir porque estoy hecho pelota, el Ucumar me usó, seguramente va a haber un montón de Ucumarcitos, bueno, amor, tranquilo. La cuestión es que este ser, que era, como ya les dije, muy grande, muy peludo y de lejos parecía como si tuviese ojos muy grandes, y esos ojos tenían la particularidad de ser de un color más claro. Entonces de lejos vos veías una criatura muy parecida, y por eso también traje esta historia, al del capítulo 17 que hablé de el alien de Presque, que era como un yeti, que era como un pie grande. El Ucumar se lo enlaza directamente con la facilidad de decir es el pie grande de Argentina. O sea, nuestro pie grande es el Ucumar. El tema es que esta leyenda, más allá de que se lleva a la gente, la trae, ataca, rajuña, lo curioso es que hasta el día de hoy se siguen viendo. Y acá lo tengo anotado para no perderlo. El Ucumar fue visto 33 veces en la última década. O sea, no estamos hablando de que fue hace muchísimos años y no había nada. O sea, incluso hay imágenes que supuestamente es el Ucumar dando vueltas por ahí, por el ambiente selvático. Lo curioso es que al haber tantos avistamientos y al ser una leyenda que tampoco es tan dañina, solamente desaparece la gente y luego aparece, que tranquilamente se puede apreciar como esta gente vivaracha que se va y viene, empezaron a decir, bueno, pará, si apareció tantas veces e incluso ahora en la actualidad lo siguen viendo, ¿qué es lo que se está viendo? Y lo que se llegó, por lo menos hay gente que sigue creyendo que es una leyenda y es un monstruo, y hay otra gente que es la que está investigando y hay un documental en búsqueda del Ucumar, que es un oso que está solamente en esa zona de Argentina y que ahora se fue para otros países más al norte, pero en su momento estaba en Argentina, que es el oso, que es como si fuese un oso panda, que le dicen el oso de anteojos. Mirá. Esas marcas de ojos grandes, blancos, que se ve a lo lejos, si ustedes van a ver la imagen del oso ahora con anteojos, y es muy curioso porque es un osito hermoso, enorme, que a lo lejos parece un humano, peludo, parado en dos patas, con dos ojos blancos así, que te gruñe y vos decís, chao, ¿sabes qué? Acá me mata. Y ha rajuñado cosas, ha dejado marcas en árboles, ha dejado marcas en las piedras. Las pisadas, obviamente, un hombre oso, la pisada de un oso tranquilamente puede ser plantada, por así decirlo, como si fuese el Ucumar, pero bueno, hay gente que todavía sigue pensando que el Ucumar existe y se lleva a la gente, y hay otros que van más por los naturalistas, por así decirlo, que hablan que es un oso, que se confundieron toda la vida y no es el Ucumar, no es el pie grande, es un oso de anteojos. Yo creo que hay un poquito de cada cosa. Me parece que puede ser el oso que en cierta agarró a algunas personas en algún momento, se las llevó al bosque, se las comió, ponele, y después también me parece que es aprovechado por ciertos amigos que se suelen ir de farra un par de días. Claro. Y bueno,
Como el pomberito, ¿no? Que Le embarazaba echan la gente. culpa. Dice, no, te juro que no sé quién fue. Me parece que fue el pombero, Claro. pero no me acuerdo. Ah, no, tranca, amor, no pasa nada. Claro, yo creo que la clave está en el aliento de la persona cuando vuelve después de esos 4 días. Ahí Claro. está la clave y la respuesta. Tenés mucho olor encima, perdón, fue el familiar que me lo crucé. Prendés tenía un olor. fosforito, si sale Alcoholemia. fuego, bueno. Alcoholemia de toque. Bueno, sí, pero es nada. interesante. Es interesante porque es nuestro pie grande, por así decirlo. Y encima fue visto. Obviamente que por las cámaras trampas nunca fue grabado, Detectado, lamentablemente. Pero nada, los que quieren desmentirlo dicen, che, es un oso. Y los que creen verdaderamente que lo vieron, que hay un montón de testimonios, dicen, no, era un hombre muy grande, con cuerpo de oso y que tenía todo para ser una criatura Claro, bueno. legendaria. En todas las leyendas pasa lo mismo. Vas a tener la parte más racional y la parte más fantástica, ¿no? Apoyando la leyenda en sí. Y sí. Tal cual. Así que de ahí a nada, es la palabra de uno contra la del otro. Como que hasta que no haya una prueba que demuestre algo. La palabra de uno contra la del oso. La- Y Claro. estaba- La Pensaba solución lo más siguiente. fácil, la solución más fácil es hablar en el idioma del oso y preguntarle. O sea, no hay otra. Básicamente, no, me resultaba interesante desde que mencionaste un par de veces el tema del pie grande y saber esto de que la Patagonia tiene su nombre por el tamaño de los pies de estos gigantes con los que se Claro. encontró Magallanes y etcétera, como de algún modo, ¿no? Quizás eso también dé como una pauta que también hable del origen de ciertos mitos. Quizás el pie grande, el Bigfoot, en realidad sea eso, ¿no? Digo, probablemente pueblos antiquísimos donde civilizaciones antiguas, donde quizás había gente que realmente tenía dimensiones mucho más grandes que las nuestras, cuyas huellas efectivamente eran más grandes. Bueno, y eso genera la paranoia colectiva, ¿no? Después, hay un gigante, un monstruo, digo, pero quizás todo de algún modo esté ligado a eso, ¿no? A civilizaciones que en un tiempo fueron mucho más grandes que la nuestra. Sí, existieron. Claro. Claro. Se sabe eso. Además, acá es diferente, ¿no? Vos decís, bueno, en Irlanda hay un gigante, un tipo de 2,40, que nada, le puedes hacer una entrevista y lo podés ver, hay fotos. Ahora, es distinto a decir, ¿sabías vos que en otro continente hay una persona enorme que se alimenta 3 veces más? Es lo mismo, pero alimentado por el boca en boca también. O sea, ahí se empieza a desfigurar todo, sigue siendo un gigante. O sea, Sí, pero llama más la atención. Es como que Llama la atención. genera un Incluso misterio ahí. se encontraron esqueletos de gigantes a lo largo del mundo, hay un montón, ya lo hemos hablado, creo que vamos a tener que hacer un programa de eso. Y sí, Pero- Un especial sobre gigantes. Sí. Sí. Bueno, la teoría de los gigantes también está muchas veces relacionado con la teoría de la Tierra hueca y las civilizaciones intraterrenas de las que también hablamos. Así que esto es una puerta de entrada para posibles Chao. futuros capítulos. Pero creo que hemos recorrido un montón. Si sumamos el capítulo 18 y 19, tenemos 9 historias donde fuimos de punta a punta. Acabamos de enterarnos de Lucumar, de los Patagones. Digo, tenemos muchísima Muchísima tela para ir leyenda. cortando. El loco de la carretilla. Esa es locura. Muy Aguante bueno. el Vasco, loco, aguante el Vasco. Hay que ver cómo le va el video, hay que ver cómo comenta la gente y todo esto, pero ahí para hacer un par de programas más. Así que nada, muy Tal lindo, cual. muy lindo. Sí, si les gusta el tema de Quedan leyendas, ustedes. hay bocha para hacer, así que nada, tenemos. Tal cual. No solo de Hay mucho para Argentina, de cualquier Ujú. parte del mundo se pueden hacer, así que pueden también dejar sugerencias. Me parece atractivo también que mientras más leyendas conocimos de Argentina, de algún modo nos ayudó para hablar de la historia argentina, ¿no? Digo, porque incluso cuando hablamos de la Salamanca y sus conexiones, de las ciudades ocultas, de las diferentes, de lo que estaba pasando en los ingenios azucareros, digo, cuando fuimos hablando de determinados lugares, de algún modo nos habló de cómo fue la idiosincrasia de determinados pueblos en determinados momentos, en qué necesitaban creer también, porque a veces la leyenda es una necesidad. Eso me parece súper interesante. Cómo la leyenda nace como una necesidad Con fe. de protección, Es de un tema de fe, justificación, de creencias. de dominación. Y sí. Digo, hay mucho de todo eso. Me parece súper interesante porque hicimos un muy lindo recorrido. Yo me bajo del micro así ya muy complacido. Estoy ya listo Sí. para estirar la espalda. Igual- Hay que bajar el- la carretilla del micro. El micro ya quedó ahora estamos en carretilla. Nos estaba llevando el Los tres Vasco. carretillas. Los tres arriba de la carretilla. Bueno, Vamos, loco, los tres llévame. en carretilla. Hay que, Sí que vamos. vamos moviendo. El empedrado está medio complicado. Sí, Vasco, dale, apurá. Medio Vasco. difícil, pero bueno. Bueno, amigos, hermoso el programa. Espero que la gente haya disfrutado estas historias
Si no vieron la primera parte, los invitamos, como ya les dijimos, es el episodio anterior, el 18, ¿no? El 18, así que están todos invitados para verlo. Y los invitamos al próximo. El último viernes, recuerden, vivo. El último viernes del mes vamos a tratar de hacerlos vivos. El plan es ese. El último viernes de cada mes es hacer un vivo. Me encanta que siempre tiramos el potencial. Tratar, sí. Podría ser. Se estima que el último viernes. Creemos que puede llegar a ser. La misa de alcachofa es el último viernes del mes. Así que nada. Bueno, ese es el plan. Cuando la luna esté en alcachofa. La luna esté en alcachofa, hacemos el vivo. Ahí está. Bueno, amigos. Muchas gracias. Abrazo gigante para todos. Chau, chau. Nos vemos el próximo capítulo. Chau.